Tiempo de adoración. Bienvenido una vez más a este tu tiempo de adoración. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Este es tu tiempo perfecto, el tiempo perfecto del Dios Todopoderoso. El Dios que te ama, te quiere y te adora. Por eso nuestro trabajo es creer. En su palabra. Claro que sí, Shermila. Hay que creer mucho en Dios. Amén. ¿Tú crees mucho en Dios? Claro. ¿Qué maravilla Dios ha hecho en ti? Muchas maravillas. Cuéntame una. Bueno, Dios me ha dado vida. Excelente. Yo creo que con esa ya tienes el premio más mayor. Así mismo. Entonces nuestro trabajo definitivamente es creer. Hay que creer en Dios Todopoderoso, maravilloso. De inmediato déjanos presentarnos qué tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a tener a Marcos Barrientos, un tremendo pastor, pero no solamente pastor, pero también un cantautor. Tendremos el testimonio de un ex criminal, una persona que incluso torturaba a taxistas en la República Dominicana. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener este testimonio exclusivamente con Juan Camejo, un ex convicto que hoy en día está dedicado 24 horas al Señor. Vamos a tener también a Carrie Job con su tremenda canción Find You on My Knees, encontrarte de rodillas. Además, Génesis 39, nos trae un poco sobre la historia de José, la cual te contaremos y te daremos una explicación de lo que Dios quiere para que esta historia llegue a ti. Vamos a tener nuestra tremenda sección de oración para darle gracias a Dios. Y también para finalizar vamos a tener a Marcos Yaroide. Definitivamente, tú sabes que nosotros deberemos creer. Nuestro trabajo es creer en el Dios Todopoderoso. Y por eso también te vamos a mostrar un video de la tribulación muy interesantísimo que hoy vamos a hacer para ustedes. Por eso de inmediato Shamila le va a presentar el primer éxito que hoy le presentaremos. Vamos a presentar a Marcos Barrientos con su tremenda canción. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo.
En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios todopoderoso, maravilloso y grande eres. Hoy queremos hacer nuestro trabajo, creer en ti, Señor. Un Dios que está cada día para darnos su bondad, su amor y su paz para cada uno de nosotros. ¿Cómo no creer en ti, Dios, al mirar tus maravillas? ¿Cómo no creer, Dios, que tú eres real? Cuando podemos abrir nuestros ojos, Dios, y ver tu grandeza, Dios, ver lo que tú has creado con tanto amor, Señor. Cada un ser humano que vemos, cada situación, todo lo que podamos ver en este mundo, Dios, tus maravillas, tus bellezas, Dios, ¿cómo no poder creer en ti, Padre? Por eso nuestro trabajo es creer en ti, Señor Dios todopoderoso, maravilloso, grande eres, porque eres el único que sacrificó su propio Hijo por el perdón de nuestros pecados. Pecado que desde el día de hoy debemos aprender a creer en ti para dejar de hacer, no permitir que los malos espíritus entren en nosotros. Y si alguno hay en este momento, nosotros profetizamos una palabra de salida inmediatamente de cada uno de ustedes que puedan tener un demonio todavía de falsedad, de mentira, de lujuria, de todo lo que son cosas que nos traen el pasado amarrado a ello. En este momento, Dios Todopoderoso, porque ya trabajamos en creer en ti, tú nos liberas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Dios, en esta hora, Dios, cada alma, cada ser humano, Dios, libres, Dios, libre de toda atadura, toda legadura del demonio, Dios. Declaramos en esta hora, Dios, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo romperás cada cadena, Dios, cada atadura, oh Dios, cada cosa, Señor, que tenemos en nuestras vidas que nos atan, Dios. En el nombre de Jesús declaramos que somos libres, Padre, libre de todo lo que no te agrade, Dios. A ti que estás trabajando hoy para el demonio, suéltalo inmediatamente. Deja la brujería, deja la hechicería, deja la credibilidad en lo que buenas cosas no traerán para ti, solo daño a los demás. Hoy te invito a que trabajes, a creer en el Dios Todopoderoso y verás la claridad, porque mientras sigas haciendo esas cosas, solo oscuridad verá y tinieblas. Y todo esto, Señor, te pedimos y lo declaramos y lo creemos, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, de lo imposible. Y por eso en esta hora declaramos, Dios, que todo, Señor, todo el fundamento de la tierra, Señor, será hecha libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a ustedes. Como igual nosotros queremos que Juan Camejo, hoy un orador grande para el Señor, hoy dé ese testimonio maravilloso que le va a dar a ustedes en el día de hoy. Un tremendo testimonio de su vida. No duden nunca en Dios. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de estuve con él y tenemos muchas cosas que aprender de este testimonio. Sí, muchas cosas, porque de verdad, al escuchar el testimonio de Juan, podemos ver que no es un show, no es una telenovela. No, para nada. Pero es un trabajo completo y perfecto que Dios ha hecho en esta vida. Y precisamente Él es un hombre que trabaja hoy para el Señor. Amén. Después que estuvo haciendo tanto daño, ya hoy Shamila tuvo la oportunidad de conversar con Él y Él le dio su testimonio. Amén. Y por eso, por dar su testimonio, yo les quiero motivar en esta hora. Siéntense y vean lo que Dios ha hecho en la vida de Juan Camejo. Tiempo de adoración. Señor Juan, qué bendición tenerlo aquí con nosotros en tiempo de adoración. Cuéntanos un poquito de su niñez. Bueno, le doy la gracia al Señor porque Dios es un Dios grande y poderoso. Mi niñez fue una niñez verdaderamente caótica, en el resultado de que fue un proceso grande de lo que pasé. Primer proceso, no conocía a mi mamá y vivía adoptado por una señora que se llama Felicita Estela Camejo. Siempre me relajaban mi familia y me decían a mí que yo era un huérfano. Yo no sabía la verdad. A pesar de todo, para mí ellos estaban relajando al decirme que yo era huérfano y se burlaban a veces de mí. Yo le doy la gracia al Señor porque verdaderamente cuando yo supe la verdad, eso me causó un trauma fuerte, que cogí la calle siendo un adolescente. Wow, y entonces usted dice que eso le ocasionó un trauma. Cuéntenos
¿En qué momento? ¿Por qué ese trauma? Cuando yo no sabía en realidad quién era mi mamá, una señora que se llama Ketty, un día me llamó y me dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, tu mamá se llama Nicauri y tu papá se llama Basilio Ruiz. Ella te dejó en esa casa y esa gente no son familia tuya. Uno tiene que entender, cuando no conoce de Cristo, sabe que el enemigo opera de una manera misteriosa y verdaderamente Satanás vino a matar, a destruir y a devorar y a establecer verdaderamente lo que verdaderamente no le agrada al Señor. Le doy la gracia al Señor porque verdaderamente Dios en los momentos difíciles siempre ha estado conmigo y no me quejo porque el proceso que yo pasé fue verdaderamente porque Dios lo permitió. En realidad no la conozco ni sé dónde está ella, pero si ella está viendo este programa, yo le mando un beso y le digo a Nicauri que yo la amo y que yo no le llevo resentimiento, porque Jesús de Nazaret ha limpiado mi corazón y ha limpiado todo mi ser. Amén, qué tremendo. Y Juan, ¿cuántos años tienes? Tengo 40 años. Wow, tremendo. Y cuéntanos ese proceso cuando usted dice que usted se fue a la calle. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, yo estudiaba en un colegio y eso me causó un trauma que empecé a decir, bueno, yo voy a vender droga, yo voy a balear a mucha gente, a mí me van a dar muchos tiros y yo voy a hacer verdaderamente cosas que van a ver en el barrio quién soy yo. Y le doy la gracia al Señor porque verdaderamente empecé ya a los 16 años, ya yo tenía una 45, una arma de guerra que guardaba en mi mochila y a veces me la llevaba para la escuela. Y de todo lo que yo establecí, todo eso me pasó. Nosotros tenemos que tener cuidado qué decimos y qué hablamos, porque verdaderamente hay dos fuerzas, una negativa y una positiva. Y dice la palabra, con lo dicho de tu boca tú te atas para bendición y para maldición. Empecé verdaderamente a trabajar con narcotraficantes. Ellos me cogían cariño y me daban acceso a que yo les guardara cantidades de cocaína y cantidades de pacas de marihuana. Wow. Y Juan, ¿qué impacto tuvo esa vida sobre ti? No estoy hablando de lo espiritual ahora, pero estoy hablando de lo terrenal. ¿Qué impacto? Porque nosotros sabemos que hay dos mundos, el mundo espiritual y también hay el mundo que donde vivimos nosotros. Entonces, ¿qué impacto tenía eso sobre tu vida terrenal? Bueno, mi vida terrenal verdaderamente a lo primero fue una vida bien, en el sentido de que yo trabajaba con esas personas y eran una persona que los respetaban. Y aparte de que lo respetaban, como se dice, entre comillas, cuando uno verdaderamente está trabajando con una persona que el sector lo respeta y muchas personas la respetan, pero sí verdaderamente me sentía bien en el sentido de estar trabajando y manejar dinero. Me sentía verdaderamente bien porque no conocía verdaderamente de la palabra. Sí tuve problemas y situaciones también, tuve situaciones con la policía, tuve situaciones también con las personas del mundo, porque el enemigo me usó para hacer cosas feas. Era un adicto a la cocaína, yo me huelía 5 y hasta 10 gramos de cocaína pura y cada día más que yo consumía quería más y más y mi alma no se saciaba. Al contrario, me estaba destruyendo porque mi vida moral y mi vida en el plano terrenal se estaba volviendo verdaderamente algo desastroso. Y emocionalmente, Juan, porque tú hablas de tu vida, pero en sí lo que te pasó a ti es algo que destruyó tus emociones y te llevó a eso. Y
¿Y qué pasó allí con tus emociones? Cuéntanos un poquito, ¿qué sentiste? Porque yo creo que esa familia Camejo, tú quisiste esa familia como tu familia. Entonces cuéntanos un poquito de ese proceso. Bueno, yo me sentía vacío y me sentía confundido, porque verdaderamente al saber la verdad, mi alma estaba en una éxtasis de ansiedad, no tan solo de ansiedad, sino de destrucción, porque decía, mira, mi mamá yo no la conozco, esta gente no son familia mía. A veces yo veía a las personas con su madre, los niños con su madre, y eso me causaba a veces daño, y empezaba a gritar y decía, mira que bien se ven esas personas con su mamá, y verdaderamente vivía gritando siempre. Y cada vez que le daba mente a eso, lo que me aferraba más y más a la droga y a la cocaína. Era un adicto compulsivo. Le decía al Señor a sí mismo, Señor, yo lo que quiero es que tú me mates, porque yo no sé qué yo hago vivo. No sé qué yo hago vivo. Yo lo que quiero es que tú me quites de esta tierra. Fui una persona muy maltratada, espiritualmente y físicamente. Pero le doy la gracia al Señor que Dios me ha parado y me ha sostenido por su misericordia y su bondad. Amén, tremendo, de verdad. Yo le doy gloria a Dios por el trabajo que Él hizo en ti, porque muchas veces la gente habla, pero no saben. La gente dice, ¿y por qué ese adicto? Pero la gente no sabe que en realidad la adicción tiene un proceso. Hay una raíz. Y Cristo vino para arrancar esa raíz de nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Porque de verdad, Dios es fiel, ¿no es verdad, Juan? Tan fiel ha sido sobre mi vida por la misericordia que ha tenido sobre mi cuerpo. De donde había un espíritu de persecución. Como dice la palabra, desde antes del vientre de tu madre, ya Él me había escogido, ya me tenía para este tiempo. Y como dice Salmo 27, versículo 10, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Le doy la gracia a Hashem porque ha sido un Dios bueno, un Dios de misericordia. Él es mi Padre, Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es mi vida. Para mí Él es todo, Él es el suplemento de todo lo que yo hago. Y le doy la gracia a Él porque todo lo que hoy en día estoy en esta tierra es porque a Él le pertenece. Le doy también la gracia al Señor porque su misericordia, que es infinita y es eterna, no padecí de enfermedad, tengo el cuerpo todo marcado, y le exhorto siempre que busquen de Cristo, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Juan, cuénteme, usted dijo que usted hizo muchas cosas malas. Cuando usted dice malo, porque usted no me parece una persona mala, usted me parece un buen hombre. Entonces, cuéntanos un poquito de esa etapa. Bueno, yo era una persona que tenía amistades que nosotros nos reuníamos. A pesar de que nos reuníamos, nosotros planeábamos. Nos juntábamos en un sitio y planeábamos y salíamos a secuestrar personas. Amarrábamos gente, le quitábamos la droga y hacíamos cosas que verdaderamente Dios sabe y entiende, y le pido perdón al Señor por todos esos momentos. Un día nosotros teníamos, un amigo mío y yo, amarramos una gente en una casa y el muchacho no quería buscar ni decir dónde estaba la cosa, y yo, ese amigo mío, lo empezamos a torturar. Yo en realidad no, sino el amigo mío, pero una tortura fuerte. El amigo mío le daba con un martillo, le daba en los pies y lo quemaba con un galón de gasolina, le dejaba caer cosas en el cuerpo. Eran cosas que verdaderamente no era yo que las hacía, sino lo que había en mí, que verdaderamente era el enemigo que me inducía a hacer esta cosa. Aparte de eso, vivía siempre, todos los tacitas, yo lo tenía en zozobra, lo amarraban, lo llevaban en los carros. Aparte de eso, dormía en el cementerio de la Máximo Gómez, dormía en cueva, dentro de la cueva, dentro de los cosas de donde meten los muertos. Y de madrugada nosotros salíamos
hacer lo que teníamos que hacer. Era una persona que verdaderamente, cuando estaba bien, era una persona bien, pero cuando consumía cocaína, el enemigo me usaba para hacer cosas feas. Hay cosas que verdaderamente en mi vida, hay cosas que Dios me dice que no las puedo decir porque son cosas demasiado fuertes. Pero yo le doy la gracia al Señor que Dios cambia y Dios transforma. Un tiempo yo caí preso en homicidio y yo era un adolescente. Me estaban buscando, a mí no, a un amigo mío que debía tirar unos tiros a un muchacho y me había agarrado a mí. Y me dieron una pela tan fuerte esa gente, tan fuerte que yo duré casi 3 meses sin poderme parar, vomitando y evacuando la sangre. Aparte de eso, yo maquinaba, yo iba para los puntos, compraba, pero era como una segunda intención. Yo vaqueaba dónde estaban la cocaína, dónde la guardaban. Entonces cuando yo salía de los puntos, ya las amistades mías ya estaban ahí en un carro. Cuando yo llamaba, yo le decía en tal sitio, tato, esto y esto. Ya la persona me decían, Piau, a ti te van a matar, deja de estar haciendo lío, que tú vives siempre haciéndole lío a la gente. Yo le decía, el único que me va a matar a mí se llama Jehová de los ejércitos, cuando Él quiera, no cuando sea la voluntad de hombre ni de humano. Dios que me va a matar a mí cuando Él quiera y sea su voluntad. Amén. Tremendo. De verdad, estoy impactada, pero no solamente impactada, pero también maravillada. Que Dios, muchas veces la gente no cree, pero Dios es capaz de transformar vidas. Y cuando Él lo transforma, no es algo pequeño, pero algo que la gente, los seres humanos puedan ver que Dios hizo algo. Y tú eres un milagro creativo de Dios. Y Dios es un Dios grande. Y por eso, cuando tú hablas, yo me maravillo de la grandeza de Dios, porque Dios es poderoso. Verdad que sí. Siempre he dicho que para Dios no hay nada imposible, porque Él es el creador del universo entero. Cuando Dios tiene planes y propósitos con unas personas, el propósito de Dios se cumple porque se cumple. A veces muchas personas no entienden y a veces miran los testimonios de las personas y dicen, eso es mentira, pero te digo algo, tú que me estás mirando por la televisión, por la cámara, Dios es real y Dios transforma y Dios cambia, porque mi vida ha sido transformada por algo demasiado grande. Y soy agradecido de mi Dios, que no me canso de alabarlo y bendecirlo, engrandecerlo. Ya el Señor ha puesto un chi espiritual en mi subconsciente de adorarlo y bendecirlo. Y como dice la palabra, Salmo 138, versículo 8, Dios va a cumplir el propósito en mi vida. Y el propósito de Dios que Dios tiene sobre mi vida, nadie lo va a poder romper. Porque Dios me tiene desde antes de la creación del universo. Jehová de los ejércitos me cogió para cosas grandes. En nombre de Jesús. Así mismo, bueno, televidentes, ya hemos escuchado parte del testimonio de Juan. Tremendo testimonio que tiene Juan. Dios ha hecho algo estupendo en su vida y tenemos que reconocer y honrar a Dios cuando Dios hace esas cosas, porque esto no es trabajo del ser humano, es un trabajo sobrenatural, es un trabajo grande que tenemos que bendecir a Dios y también bendecir a Juan, porque tenemos que reconocer algo. Él dijo que él era tal cosa, pero lo más bonito es que Dios tuvo un propósito con su vida. Como el Señor dice en Jeremías 29:11, que Él es un Dios que te llamó con una esperanza, con propósito y un futuro, un buen futuro. Y eso es lo que el Señor le está ofreciendo hoy a Juan. Y por este tremendo testimonio vamos a tenerlo hasta aquí. Pero vamos a tener una segunda parte donde Él nos va a contar más de su vida cuando le metieron 6 balazos a él en su cuerpo. Y no solamente eso, también nos va a contar de su tremendo encuentro con el Cristo que todo lo puede, el Cristo que murió y después de 3 días le resucitó en la cruz para que hoy nosotros, Juan, yo y todo el mundo que nos está viendo,
pueda decir que Dios está vivo, porque Jesús ya no está muerto, Él no está más en esa cruz, y porque Él resucitó hoy, nosotros podemos tener vida y vida eterna. Tiempo de adoración. Juan Camejo, wow, maravilloso este testimonio. Aunque no decimos, pero lo importante de esto es que Dios le da a la persona la oportunidad de arrepentirse. Juan Luis. Amén. ¿Han disfrutado de este testimonio tremendo, no? Han visto que Dios sí puede, y no solamente en eso, Dios puede más. Solamente tú tienes que permitirle, darle la autoridad a Dios, porque Dios nos ha dado la libertad de escoger. Pero cuando tú le das la libertad a Dios, Él entra, mora y hace cosas grandes en tu vida. Yo te invito a que tú, igual que Juan, deje que ese toque de Dios, que empieces a trabajar desde el día de hoy en creer en el Señor. No creas en nada que sea bueno, que te lo hagan creer bueno. Cree en lo que Dios te va a mostrar, porque Dios es un Dios de milagro, un Dios que no miente, es un Dios de verdad. Amén. Y por eso vamos a escuchar nuestra siguiente alabanza, que está en cargo de Carrie Joe y su tremenda canción, Find You on My Knees. Troubles chasing me